Frente a la crisis sanitaria, los gobiernos de todo el mundo tomaron muchas decisiones complejas para frenar el avance del nuevo coronavirus. Las secuelas de la COVID-19 van más allá de la salud. Un mayor número de desempleados, los negocios cerrados, el aumento de la pobreza son solo algunas de las huellas que ha dejado en la humanidad. Hacemos un análisis de los retos de la economía en pandemia. A finales de diciembre de 2019, apareció un nuevo virus en China, la segunda mayor economía del mundo, provocando un contagio que desbordó sus fronteras. En un planeta globalizado en el comercio, finanzas, economía, transporte y turismo, un año después, las cifras llegan a los 77 millones de personas infectadas. A lo largo de estos meses, varios países han tenido que tomar medidas estrictas para contener la enfermedad, como el cierre de empresas y comercios en ciertos sectores, confinamiento, distanciamiento social y limitación de la movilidad. La paralización de las actividades productivas ha provocado el desplome de la economía y mayores niveles de desempleo. Las principales potencias europeas fueron el siguiente blanco de la peste. Afectó principalmente a Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y España. En ese continente, 14.3 millones de personas se quedaron sin empleo. La mayor economía del mundo es la más afectada. Estados Unidos tiene 18 millones de casos confirmados. Sus principales ciudades han sufrido miles de muertes y pérdidas millonarias. La paralización de las actividades económicas provocó el desempleo de más de 40 millones de trabajadores a fines de mayo. Bueno, este año va a ser un año catastrófico para la mayoría de economías del mundo. Los países desarrollados se van a contraer, los países pobres también lo van a hacer, con unas pocas excepciones como China, digamos, pero en general Europa, Estados Unidos, América Latina van a mostrar contracciones históricas en el tamaño de sus economías, como consecuencia no solo de la pandemia, sino sobre todo de las medidas que se adoptaron para evitar la propagación del virus. No quiero echarles la culpa a las medidas en el sentido de que no fueran necesarias, pero claramente había una balanza y se prefirió optar por el cuidado de la salud de la gente por delante del cuidado de la economía. Obviamente eso nos está pasando factura desde el punto de vista económico. Si en los estados desarrollados los efectos del virus han sido catastróficos, en los países más pobres el impacto ha sido más grave, debido a la debilidad de sus sistemas sanitarios, del desarrollo tecnológico y de sus economías. Ecuador atraviesa su tercera crisis económica en 2 décadas, según el proyecto de ley orgánica para el apoyo humanitario. En el 2008, el país fue afectado por la crisis financiera internacional y en el 2015, la baja de los precios del petróleo impactó sus ingresos. A causa de la pandemia, la situación se agravó. Ecuador venía atravesando una situación difícil por 3 aspectos básicos. La economía se estaba estancada desde 2015 más o menos hasta ahora. Tenemos una situación fiscal incluso antes de la pandemia ya complicada y teníamos también un problema de competitividad externa, es decir, los productos ecuatorianos se habían vuelto comparativamente más caros que los de los países con los que competimos, principalmente por el fortalecimiento del dólar. Al inicio de la pandemia, los 3 factores se agravaron muchísimo. Ventajosamente, el repunte de la economía ecuatoriana, yo diría, ha sido un poco más rápido de lo que se podía esperar. Desde el punto de vista fiscal seguimos atravesando una situación bastante difícil, pero los desembolsos que el país ha conseguido de los multilaterales han permitido sortear de alguna manera este año. Desde el punto de vista de la actividad, una vez que se fueron relajando las medidas de confinamiento, eso ha permitido que muchas actividades, sin retornar necesariamente a la situación previa a la pandemia, ya empezaran a mostrar ventas mayores. Y finalmente, desde el punto de vista de la competitividad, sobre todo en las últimas semanas, gracias a las noticias favorables sobre la vacuna para el coronavirus, muchos inversionistas que se habían refugiado en el dólar ya tienen más apetito por activos riesgosos y eso ha permitido que el dólar se deprecie no solo frente al euro, sino también frente al peso colombiano, el sol peruano. Por lo tanto, el sector productivo ecuatoriano está recuperando algo de competitividad. Esto no significa que no vaya a ser un año con una caída histórica en la economía, pero las perspectivas, digamos, son menos malas de las que teníamos al inicio de la pandemia. Otro impacto a la economía del país ha sido el descenso en las exportaciones no petroleras.
Además, la suspensión de las labores en áreas no prioritarias, al igual que la restricción de movilidad, provocó una caída en la demanda de productos. La recaudación tributaria, igualmente, descendió como síntoma de la crisis económica. Los sectores más afectados fueron los de entretenimiento, por ejemplo, restaurantes, cines, discotecas, los de turismo, los que tienen que ver, sí, principalmente con la interacción física de las personas y también los gastos que pueden ser considerados prescindibles. Si es que yo como jefe de hogar estoy viendo que mis ingresos caen, los gastos que empiezo a recortar son los que no son estrictamente necesarios. Dejo de pedir comida, dejo de comprarme ropa, si me quería cambiar el televisor, bueno, lo dejo para otra ocasión. Ese tipo de sectores también se han visto sumamente afectados. Las cifras que miden la magnitud de la pandemia en Ecuador no solo hablan de más de 210.000 contagios, sino también del impacto en el área laboral. A septiembre de 2020, el empleo adecuado se ubicó en 32.1% de la población económicamente activa. En el 2019 fue de 38.5%. El subempleo en este año es del 23.4% y en el 2019 fue del 19.7%. El desempleo en el 2020 es de 6.6% y el del 2019 fue de 4.9%. En Ecuador, el indicador, en mi opinión, más relevante para ver cómo está la situación del mercado laboral no es la tasa de desempleo, sino la de empleo adecuado, que se refiere a las personas que trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana y tienen ingresos no menores al salario mínimo vital. Esa tasa de empleo adecuado, en lo peor de la pandemia, llegó a estar en 16% de la población económicamente activa, que es obviamente la tasa más baja que hemos visto en la historia, y tuvo un repunte bastante rápido a 32% ya en septiembre, porque muchas personas que tenían un empleo adecuado acordaron con sus empleadores reducir la jornada laboral, obviamente en consecuencia también reducir los ingresos y por lo tanto dejaron de ser empleados adecuados y pasaron a ser subempleados porque estaban trabajando menos de lo que querían y estaban ganando menos de lo que ganaban antes. Y una vez que la actividad económica se empezó a normalizar, esa tasa de empleo adecuado también repuntó. Pero si hacemos una comparación entre septiembre del 2019 y septiembre de 2020, la tasa de empleo adecuado cae en más de 6 puntos porcentuales, del 38 al 32% en términos redondos, y eso genera primero un incremento en el empleo inadecuado, sobre todo en el subempleo, y también un incremento en el desempleo que está en la actualidad, si no me equivoco, por encima del 6%. Otro aspecto importante es que también aumentó la informalidad, que actualmente está en casi el 49% de las personas con trabajo. Entonces, claramente la pandemia sí ha tenido un impacto significativo sobre los indicadores laborales. La situación de la economía también tuvo un fuerte impacto en los hogares. Se visibilizó una realidad en las familias ecuatorianas. La mayoría no maneja un presupuesto mes a mes y no se prioriza el ahorro para tiempos de crisis. Es un tema un poco cultural también, que nosotros no tenemos, por ejemplo, un ahorro donde podemos prever las emergencias, si puede haber algún tema de enfermedad incluso, y peor aún es el tema del COVID. Entonces dejamos eso a un lado y lo que hacemos es consumir día a día, preocuparnos del día a día. Es increíble, pero una estadística dice que el 80% de los ecuatorianos no llevan un presupuesto familiar. Entonces no saben dónde estamos gastando y efectivamente se iba a un monto muy alto en el tema de la diversión. ¿Cuáles son las necesidades básicas de una familia? La alimentación, la vivienda, la vestimenta puede pasar a segundo plano, pero sobre todo poner un rubro para el tema de la salud, los medicamentos y prever si es que un familiar se enferma, ¿qué puedo hacer? Para la coach financiera Jessica Noroña, hay lecciones que nos deja esta pandemia y sobre todo ha mostrado la capacidad de emprendimiento que tienen los ecuatorianos. Y es interesante cómo la gente frente a esta crisis lo que está haciendo es generar recursos de una manera diferente. Por ejemplo, conozco un caso de una persona que tenía un restaurante que estaba ya decreciendo sus ingresos, $400. Entonces dijo, bueno, en este caso pasó lo del COVID, tengo que cerrar, ¿qué hago? Desempolvó una máquina de coser, todo el mundo hacía mascarillas, entonces dijo, ¿cómo busco un nicho de mercado? ¿Qué es lo que hago? Ok, y comenzó a hacer mascarillas con motivos de caballos y ahora sus ventas incrementaron.
De los $400 que ganaba en el restaurante, ahora gana $1,000 al mes. Podemos ver las cifras, pero si nosotros no reaccionamos frente a las situaciones a tiempo y no creemos en el talento y en el potencial que tenemos, entonces no podremos salir de la crisis. Noroña recomienda para este nuevo año un ahorro, aunque sea mínimo. Debemos empezar con un ahorro pequeño, porque también si no tenemos los ingresos suficientes, la gente se pregunta ¿cómo ahorro? Pero sí se puede, es generar un hábito importante de ahorro, aunque sea mínimo, de $1, de $2, pero comenzar a generar este hábito de tal manera que si se presenta una emergencia, nosotros tengamos la tranquilidad de reaccionar. La pandemia nos deja como lección la necesidad de impulsar medidas políticas en los ámbitos sanitario y económico, incluidas iniciativas de cooperación internacional, a fin de proteger a las poblaciones vulnerables y fortalecer la capacidad de los países para prevenir y controlar situaciones similares en el futuro. Para el economista José Hidalgo, director de Cordes, el desafío será grande para el próximo gobierno. El próximo gobierno enfrenta primero un desafío fiscal, que según lo acordado con el fondo debería enfrentarse por dos vías. Por un lado, recortando el gasto, pero también acompañando ese recorte del gasto con un incremento en los ingresos, y eso se logra a través de una reforma tributaria que permita incrementar la recaudación. Por un lado, mejorar la estructura tributaria, es decir, eliminar los peores impuestos, los que generan más distorsiones a la actividad económica, pero a la vez el segundo objetivo sería incrementar la recaudación, es decir, que el gobierno empiece a recibir más ingresos por concepto de impuestos. En el tema de la reforma laboral, debería ser una reforma que permita generar más incentivos a la contratación en el sector formal, flexibilizando algunas normas, obviamente respetando los contratos ya vigentes, pero permitiendo, por ejemplo, contratos por hora, entre otras medidas que permitan que la mayor parte de la población económicamente activa que está en el empleo inadecuado pueda vincularse o pueda obtener un empleo adecuado en el sector formal. Desde el punto de vista externo, este gobierno yo también creo que ha hecho pasos importantes o que ha tomado pasos importantes en el sentido de avanzar en un acuerdo con Estados Unidos. Obviamente estamos en una primera fase, todavía no estamos en un acuerdo que permita mejores condiciones de acceso para los productos nacionales en el largo plazo, pero ya se está yendo en ese camino, y el Ecuador también está queriendo ingresar a la Alianza del Pacífico, que también es un mercado sumamente interesante. Entonces creo que eso también sería una tarea que el próximo gobierno debería continuar. Pero sobre todo el próximo gobierno tiene como obligación, diría yo, primero mantener una buena relación con los multilaterales, que son los que nos han permitido sostener, sobre todo, yo diría, la dolarización en un contexto tan difícil como el 2020, y que son los principales prestamistas para el Ecuador. Y eso va a exigir, creo yo, que el próximo gobierno se muestre comprometido con algunas reformas de fondo que tiene que llevar adelante el Ecuador, como son la tributaria, la laboral y a la seguridad social. Volver a la normalidad seguramente nos tomará unos 3 o 4 años. Luego, a nivel de actividad económica, eso va a depender evidentemente de en qué sector está cada empresa. Una empresa del sector turismo va a tardar bastante más tiempo en recomponer su nivel de actividad que una empresa, por ejemplo, comercial o un supermercado que prácticamente no se vio afectado. Entonces, los sectores que sufrieron más como consecuencia de la pandemia, en buena medida, lamentablemente, también van a tardar más tiempo en recuperarse. Esta crisis dejará cicatrices difíciles de borrar y plantea complejos desafíos mundiales. Para este y los próximos años, el crecimiento mundial es incierto y dependerá de si la pandemia se prolonga o si se logra que la vacuna llegue a la mayoría de la población mundial.